La corrupción y la impunidad son dos males que han venido carcomiendo a nuestra sociedad de manera alarmante. Recientemente se conoció un informe sencillamente escalofriante sobre la cantidad de delincuentes de cuello blanco que andan sueltos por ahí debido a la falta de justicia. Montones y montones de expedientes que se llenan de polvo y terminan en nada, mientras estos poderosos se burlan de la justicia. Según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, denuncias de corrupción entre 2010 y 2023. Vean ustedes, total de denuncias, 57.582. Sin condena, 94%. Sin captura, 90%. En indagación, 77%. Pues estuvimos frente a frente con uno de los personajes más polémicos en la historia reciente de la justicia colombiana, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Descubriremos los entresijos de su caída, los detalles de su participación en el cartel de la toga y exploramos las graves implicaciones que este nefasto episodio ha tenido para el sistema judicial de nuestro país. Y no están encarcelados todos los que deberían estarlo, dice. ¿Cómo se siente usted al haber traicionado la confianza de la sociedad y convertirse en parte de la corrupción que juró combatir? Juan Diego, yo debo decir con profunda tristeza, arrepentido. He pagado con mi libertad, he pagado en diferentes cárceles, no solo de Estados Unidos, sino acá en Colombia. El dolor, lo he dicho, la decepción de la cara de mis padres, de mi señora madre, el estar desarraigado de la vida de mi menor hija, que no puedo ver aún, estoy litigando para poder compartir con ella, porque no me dejan verla, alegando de que no tengo la capacidad ética y moral para compartir con ella. Y los precios son muy altos, Juan Diego, sobre todo porque uno tiene que cargar con el estigma del pasado, de ser un ex corrupto, para muchos corrupto. Me equivoqué, le he pedido perdón al país, pero quiero destacar que desde el minuto cero asumí mi responsabilidad. Usted era un joven abogado con un inmenso futuro por delante. Fue al final reclutado cuando llegó a la fiscalía y sabía que tenía que hacer parte de esa red del cartel de la toga. Me matriculé en una facultad de Derecho pensando en defender derechos, pero me desvié. Los que fueron mis maestros, en ese momento magistrados, me mostraron un mundo que cambiaba la realidad nacional, que es la corrupción en las altas cortes, y yo me dejé seducir, fue una decisión, nadie me obligó, no fui un ingenuo, pero eran mis maestros. ¿Y quién era? Sin duda el doctor Leonidas, una persona que influyó. Leonidas Bustos. Leonidas Bustos, magistrado. Expresidente de la Corte Suprema. 2 veces de la Sala Penal, sí. Fue mi maestro, una persona que yo quise emular, y me abrió una puerta y yo tomé la decisión, nadie me obligó. ¿Qué le dijo? Me ofreció la oportunidad de abrir una oficina donde defendiéramos aforados, personas muy importantes. La universidad mía... ¿Aforados es? Congresistas, políticos. Que tienen una... Gobernador, un fuero especial. Me abrieron las puertas para que hiciera parte de un esquema de corrupción donde a través de representaciones judiciales se le diera apariencia de legalidad a actos de corrupción. ¿Y cómo era el rol suyo en ese momento, todavía sin ser ser fiscal anticorrupción? De un abogado muy prestigioso, con todos los títulos, libros, toda la formación académica, de muy pocos en ese momento, privilegiado, que decidió ser parte de este esquema instrumentalizado. ¿Qué tenía que hacer? Darle apariencia de legalidad. Recibía caso Musa Besaile, recibir el dinero pretexto de que eran honorarios, repartirlo con los magistrados para favorecer a este aforado, al senador Musa Besaile, por ejemplo. ¿Cuánto llegó a recibir en ese caso puntual? Se hablaron de 2.000 millones de pesos. Yo en principio fui el encargado de recibir el primer pago de 690 millones de pesos y repartirlos. ¿Cómo llega a ser parte nada menos que de la unidad anticorrupción, el fiscal anticorrupción, que ya pues era corrupto? Juan Diego, con tristeza acepté una propuesta
por ambición, de un proyecto político para favorecer a algunos y perseguir a otros, sin duda con elementos. Aquí rojos, amarillos, azules, todos tienen rabo de paja. No hay palomitas, Virgen de la Caridad, no. Y sobre esa base hacer parte de un proyecto político para favorecer unas aspiraciones presidenciales. Es decir, usted era un instrumento, una ficha de toda una mafia y andamiaje enquistado en el poder que quería adueñarse de la fiscalía para después llegar a la presidencia. Sí, para alinear a los que no estaban alineados en una campaña y favorecer a los que ya estaban. ¿Y cuál era ese grupo político? No, yo no quisiera mencionar eso, Juan Diego. Yo he cooperado con la justicia, lo sigo haciendo, me faltan unos juicios. ¿Cuál era el fiscal en ese momento, su jefe? El fiscal. En su momento, Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la época. ¿Él sabía de sus andanzas o usted era autónomo? Juan Diego, yo no quiero mencionar a nadie, ni para bien ni para mal, pero sin duda yo tenía jefes, no operaba solo. Una gota de agua no hace lluvia. Yo tenía unos jefes, rendía cuentas y no llegué caído del cielo, llegué con unas misiones que las cabezas conocían. Pero no me quiero referir a eso, poner más en riesgo mi vida de lo que ya he estado declarado en contra de magistrados, congresistas, gobernadores, fiscales delegados ante la Corte, abogados poderosos, y todavía tengo varios juicios pendientes. ¿Están encarcelados todos los que deberían estar encarcelados como parte de ese cartel de la toga? No. Unos prófugos, el doctor Leonidas en Canadá, otros escondidos pese a las condenas, y otros que no les ha pasado nada y seguramente no va a pasar nada, porque los procesos no se mueven, no pasa absolutamente nada. ¿Y quiénes se salvaron de ser procesados? Muchos, Juan Diego. Yo cooperé respecto a un pedacito, pero graduar tantos enemigos no es tan fácil. Y lo hice respecto de lo que ya había en unas grabaciones que ofreció la DEA en cooperación. Pero quedó mucha gente que pasó de agache a la penal. Más magistrados sin duda, por ser inmiscuidos en todo el proceso. Sin duda, lo que implicaba hablar de otros aforados y otros congresistas. Y muchos de ellos siguieron haciendo política y siguen ostentando mucho poder político. ¿Siguen, por ejemplo, en el Congreso algunos? Sí, aspirando a gobernaciones, y son seguramente fórmulas que van a ser elegidas y que hicieron parte de esquemas de corrupción. Y en el caso de los magistrados que no estuvieron en el proceso y que hacían parte del cartel de la toga, ¿hoy siguen en las altas cortes? Ya salieron, hoy son prestigiosos abogados litigantes. ¿Y no habría sido conveniente también como colaborador y cooperante de la justicia señalarlos, denunciarlos, Juan Diego, no permitir que estén ahí? Si no pasaba con lo que ya yo había dicho, mire cómo incluso el doctor Leonidas tuvo la oportunidad de salir del país. Frente a otros, recuérdese incluso además que mi colaboración tuvo muchos problemas. A mí me aprueban el principio de oportunidad después de varios intentos el día que me extraditan. Yo salgo de la audiencia donde hubieran podido negarlo y ya estaba todo organizado para que me subieran a un avión y yo no siguiera hablando, por lo menos acá, porque existe mucha dificultad para que las personas extraditadas puedan declarar en los procesos. Termina siendo extraditado porque usted recibe un soborno. Así es. En Estados Unidos. Así es. Del exgobernador Lyons. Era una trampa donde también habían otros intereses de que el equipo y grupo que yo representara también soltara esa unidad y también implicar a los magistrados, por eso es que sí cometimos, para crear cortinas de humo frente a otros hechos de corrupción igual o más graves que estaban enfrentando en el país. Entonces, ¿la Fiscalía es una entidad instrumentalizada con fines políticos? ¿Está politizada la Fiscalía? Sería irresponsable decir que todo, porque aquí hay funcionarios pros, sin lugar a dudas, de carrera, que hacen muy bien su trabajo, pero sin duda hay personas, cargos muy importantes instrumentalizados para tal efecto. Hoy todos van a decir que no, los sectores políticos, los exfiscales, porque se niegan a aceptar esa realidad, porque además han estado al servicio de esa realidad. ¿Cuántos de esos procesos que usted como fiscal anticorrupción manejó realmente fueron manipulados con esos fines políticos? Juan Diego, le debo decir con tranquilidad que todos los que están en el radar tenían rabos de paja. Entonces uno decide en dónde focaliza los recursos de la institución porque son insuficientes frente a la realidad. Y
también tengo que decirlo que no hubo inocentes, sino que la instrucción era apretar, perdóneme el término vulgar, frente a ciertas clases o sectores del territorio para que se alinearan políticamente. ¿Qué es alinear? Para que se sumaran a una aspiración política de un partido y de una persona. ¿Y se puede saber cuál era ese partido? No, prefiero no decirlo por mi seguridad y mi tranquilidad. ¿Siguió inocentes? No, Juan Diego, no. Hoy yo debo decir con tristeza, salvo algunas excepciones, que azules, rojos, amarillos, verdes, todo es lo mismo. Por lo menos de lo que yo pude percibir como director es lo mismo. En los próximos días el presidente Petro presentará a 3 aspirantes para fiscal y la Corte Suprema lo elegirá durante las próximas semanas. Espere mañana la segunda parte de esta explosiva entrevista con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, donde habla mucho más acerca de lo que ha sucedido con el cartel de la toga y también nos cuenta un poco acerca de lo que está haciendo hoy por hoy. La inseguridad, llegamos a nuestra sección donde los escuchamos desde cualquier rincón o parte de Colombia o incluso del mundo. La inseguridad, les decía, en las carreteras del país ha llegado a límites insospechados. Las redes sociales están inundadas de videos que realmente lo dejan a uno de una sola pieza, como este en el que se ve a un grupo de personas que se atraviesa a los conductores, especialmente camioneros, para obligarlos a detenerse y luego, bueno, atracarlos vilmente. Nos llega esa denuncia de José Luis Prada Soto, director ejecutivo de la Federación de la Asamblea Nacional de Transporte. Buenas noches, Juan Diego Alvira. Desde el Sindicato Nacional de Conductores y Propietarios Sinalco Guardia Camionera denunciamos la situación actual que vivimos en todas las vías nacionales, principalmente en el departamento del Cesar, del Magdalena Medio, y todas estas inconvenientes que vivimos a diario con los polizones, hinchas o caminantes buscan o interactúan para poder detener los vehículos que van transitando, lanzándole objetos cortopunzantes, varillas, hierros, provocando de pronto un accidente o, Dios no quiera, una catástrofe, porque ya los conductores no han podido seguir o no deben seguir frenando para que estos compañeros o personas se suban a las mulas y afecten a los camiones y vehículos. Gracias, José. Pues al coronel Óscar Andrés Lamprea, director de Tránsito de la Policía Nacional, le preguntamos qué es lo que está haciendo la policía, qué están haciendo las autoridades para controlar a estos delincuentes que se han tomado las carreteras. Eso parece realmente una cosa surrealista, una película de zombies. Es impresionante, pero estos sí que están bien vivos. Mire, esto dijo el coronel. La Policía Nacional se permite informar que en relación a los videos que están rodando por redes sociales, donde se ve que hay personas inescrupulosas y delincuentes que se atraviesan sobre la vía a los conductores del transporte, la Policía Nacional ha desplegado todas sus capacidades en investigación criminal y de inteligencia para lograr establecer y lograr la captura también de estas personas que están ocasionando daño en algunas oportunidades, inclusive atracando a los conductores. Es así que en los últimos días ya hemos dado unos resultados importantes, logrando la captura de 5 de estos delincuentes, la aprehensión de un menor de edad y recuperación de la mercancía. Importante indicar que sobre esta ruta al sol hemos tenido unos resultados importantes, logrando la captura de 699 personas por diferentes delitos, de los cuales están inmersos estas personas que se están desplazando a pie, inclusive algunos en los vehículos de transporte de carga. Gracias, coronel. La gente en el barrio Villahermosa, aquí en Bogotá, en el suroccidente, en Kennedy, se siente prácticamente secuestrada en sus propias casas. Dicen que no pueden salir por la cantidad de carros y camiones que se parquean en las calles y esquinas, como además, si fuera poco, las personas en condición de calle pues están también allí y falta presencia de las autoridades competentes. Una ciudadana anónima nos relata la situación. Y cada vez vemos que es más crítica, no solamente por la protección del espacio público de la ciclovía, sino que adicionalmente esto conlleva a que haya más inseguridad, más basura. Y ya este sector sobre esta vía, calle 40, no solamente se convirtió en el espacio de vendedores, recicladores,
grandes expendedores. Hay muchos sitios aquí que expenden, sino que también esta vía fue invadida por todos los camiones. Es un parqueadero público todas las vías y no hay nadie que controle eso. Llevamos esta queja hasta la alcaldía de Kennedy y allí se comprometieron a responderle y ayudar a la gente para resolver esta problemática. Respecto a la denuncia llegada sobre la calle 40 Sur entre la avenida Cali y la avenida Guayacanes, la alcaldía local de Kennedy viene trabajando incansablemente para garantizar que este espacio público no sea un espacio público permanentemente invadido. La Secretaría de Movilidad, el DADEP, la alcaldía local, tránsito, transporte, nos han venido acompañando porque muchos de estos ejercicios de invasión tienen que ver con la ocupación de vehículos de gran calado, tractomulas, con vehículos pesados, con vehículos que se dedican al comercio de diversos muebles y otros elementos. Por eso queremos primero hacer un llamado a la comunidad para que nos ayude no dejando los vehículos allí parqueados. La verdad es que estos grandes vehículos requieren elementos como grúas de aguja, sobre los cuales no tenemos, y muchos de ellos vienen cargados también de alimentos y otros que son de necesidades básicas, y por tanto la Secretaría de Movilidad no puede hacer la inmovilización de los mismos. Sabemos que en Kennedy hay una gran dificultad en términos de parqueo, pero también le queremos pedir a la comunidad que haga un ejercicio de compromiso social para garantizar la vida digna y sobre todo el aprovechamiento del espacio público en zonas de ciclorruta. Seguiremos trabajando con todas las entidades y con todos los equipos de alcaldía local a fin de disminuir esta afectación en la zona. Si te perdiste algún detalle de Sincarrecta, conéctate a la web del Canal 1 o búscanos en las redes sociales. No olvide, querido televidente, enviarnos sus videos a nuestra ventanilla de peticiones, quejas y reclamos en WhatsApp y a las cuentas de Instagram, Facebook y TikTok de Sincarreta. Y para cerrar, los dejo con esta inspiradora y maravillosa frase. Solo vives una vez y si lo haces bien, una es suficiente. Mae West. Ya vienen las noticias, Noticentro 1, CMI. Que tengan una feliz noche, así son las cosas. Los esperamos mañana a las 7 de la noche en Sincarreta.